La actividad agrícola de la región del Biobío se encuentra actualmente en un proceso de transición, pasando su producción desde la industria forestal a la frutícola, principalmente en cerezas y arándanos. La apuesta por la producción y exportación de estos frutos trae consigo muchos desafíos, considerando que por su delicadeza, inocuidad y calidad, tienen un mayor valor agregado a mercados extranjeros, y que en los últimos años la cantidad de suelos dedicados a su producción en la región del Biobío se ha duplicado. Ante esta realidad, surge AgroSeller, iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Biobío, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad. Este proyecto, que fue adjudicado por la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional del Biobío 2015-2030 y cuenta con socios colaboradores del mundo público y privado. El objetivo de AgroSeller es acelerar el desarrollo de la agroindustria en la región del Biobío. Esto implica establecer un proceso o conocer los procesos de la cadena de valor del desarrollo industrial para luego ofrecer automatización y robótica para mover la aguja económica en el desarrollo de la región del Biobío. La iniciativa aborda 4 desafíos para fortalecer la competitividad de la agroindustria de la región del Biobío en base a transferencia tecnológica. Levantar el proceso, porque si no levantamos estos procesos, la agroindustria en terreno, no vamos a poder estandarizar. Es sumamente importante conocer cada detalle de diferentes empresas que nos permitan establecer una línea base fundamental de tal manera de generar iniciativa, emprendimiento y acelerar el proceso de desarrollo de la agroindustria. AgroSeller cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales del área de la agronomía y tecnología, donde destacan especialistas en rubros como la automatización, robótica, investigación y estudiantes de geología e ingeniería civil industrial. Por otra parte, AgroSeller realizará una serie de seminarios y workshops que abordan 3 brechas y oportunidades detectadas en el levantamiento de información realizado. Bueno, principalmente AgroSeller tiene la misión de tener varios productos. Por ejemplo, uno puede ser la línea base que estamos trabajando, y también tenemos un ciclo de seminarios y workshops que además tenemos para trabajar, donde vamos a invitar distintas autoridades, también distintas empresas. La idea es que participen también estudiantes y emprendedores tecnológicos. Finalmente, la idea es implementar un laboratorio de automatización y robótica, además de elaborar una plataforma digital georreferenciada con información detallada de la actividad agrícola regional del Biobío. AgroSeller, la aceleradora para la valorización de la industria agroalimentaria en un mercado global. Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a la primera jornada de la gira virtual tecnológica organizada por AgroSeller. Bueno, nuestro proyecto nace desde la iniciativa aceleradora para la valorización de la industria agroalimentaria en un mercado global. Este proyecto está financiado por el Gobierno Regional del Biobío y a través del Fondo de Innovación para la Competitividad y ejecutada por la Universidad Andrés Bello. Bueno, para comenzar nuestra gira, que es un hito que teníamos preparado hace harto tiempo, le damos la bienvenida a Santiago Ini. Santiago es un emprendedor experto en innovación y transferencia tecnológica. Es asesor en tecnología alimentaria en Israel y en el extranjero. Trabajó en la oficina de transferencia tecnológica de Tecnion. Bienvenido, Santiago. Te doy la palabra para que nos cuentes un poco más de lo que haces. Gracias, Farid, gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muchísimas gracias. En primer lugar, es un gusto estar acá y mi intención hoy es un poco compartir mi experiencia. No voy a enseñarles nada. Si alguien vino a aprender, olvídense. Vengo a compartir un poco de mi experiencia en el tema de emprendimiento y de innovación. Vamos a empezar, quiero compartir la pantalla. Un minuto. Perfecto. Lo que quiero hablar es de emprendimiento, academia y entre ellos. ¿Ok? La conexión que hay entre el emprendedor, la academia y la industria en Israel. Un minuto, mis queridos amigos.
Siempre pasa algo con la tecnología. Ok, poco sobre mí. Yo soy químico orgánico. Empecé mi carrera en Teva desarrollando remedios, luego pasé al área de, de, nutricional o suplementos alimenticios. Estuve como soy startupista, levanté compañías relacionadas con el área de farmacéutica y estoy trabajando en estos momentos en dos proyectos, uno relacionado con el virus, con el COVID, usando productos naturales para evitar el contagio. Y el segundo, que es muy interesante, está relacionado con la sustentabilidad y el problema ecológico, es desabusar como se dice, los residuos de la agricultura para crear paneles que puedan evitar, que puedan separar el ruido, que puedan hacer una insulación del ruido, del calor, etcétera. Así que si luego de esta charla, si alguien tiene o está interesado en alguna cooperación, me pueden avisar, va a ser un placer poder hablar sobre el tema. Cuando hablamos un poco de innovación, emprendimiento y lo que va y necesitamos la inspiración. Ahora, ¿qué es la innovación? ¿Cómo la definimos? Lo primero que hacemos es buscar en Wikipedia. Y la primera respuesta que sale es una solución mejor para nuevos requerimientos. Si vamos un poco más lejos, al Harvard Business Review, vamos a encontrar algo más interesante. Imaginación que no puede ser predicta o replicada. Y cuando veo esto, me acuerdo de la serie de televisión Maxwell Smart. No sé si ustedes la vieron, no sé si es de su generación, pero es una serie de los años 65, del año 65 y se ve el actor hablando con el zapato, que en realidad no es un zapato, sino un teléfono con disco, para ser exacto. Luego de esto, del 2007, una generación inspirada, seguramente por Maxwell Smart y por otros, trajo a la industria el iPhone. Y 2021 le sacó una foto a mi hija hablando por teléfono, videoconferencia desde Israel, con una amiga que estaba justamente en Argentina. Y cuando vi esto me pareció algo impresionantemente loco, porque me acuerdo yo de chico viendo los programas de televisión de Maxwell Smart y nunca me imaginé que mi hija iba a terminar hablando usando una videocámara en el medio de un lugar sin cable, sin nada. Todo esto, la innovación siempre necesita una chispa. La chispa es la inspiración que los lleva adelante. Un poco de la inspiración de la innovación es lo que vemos en la academia. Lo que quiero hablar hoy es un poco de las universidades en Israel, cómo funcionan las oficinas de transferencia de tecnología, la colaboración del gobierno, incentivos y centros multinacionales que son resultado de startups y de spin-off de las universidades. Un poco sobre las universidades en Israel. Las universidades surgieron, se levantaron antes de la declaración de la independencia. En 1924 se le crea el Technion en Haifa, en 1925 la Universidad Hebrea de Jerusalén, y recién en 1948 el Estado de Israel. O sea, estamos hablando de un país que fue creado específicamente por gente que vino de Europa, de las universidades, y trajo con ella el aire y la necesidad del conocimiento. Un ejemplo de una de las universidades es el Technion, y la doy porque es la que conozco más de cerca por haber trabajado, y van a ver que tiene un montón de miembros de facultades, centros académicos, hospitales, pero lo más importante son dos cosas. En primer lugar, los estudiantes, 14.000 estudiantes. ¿Y por qué son importantes? Porque los estudiantes son los que van a crear, los que van a traer la innovación al mercado. Y en segundo lugar, los centros multidisciplinarios. Y los centros multidisciplinarios son la piedra fundamental del cambio que estamos viviendo hoy.
No sé si lo están, me imagino que sí lo están viendo, que es la revolución digital que viene, que se acerca y que está tomando poder de un montón de cosas, poder en el buen sentido de la palabra, y lo que la idea de un centro multidisciplinario es poder combinar las tecnologías, la de tecnología, por ejemplo, digital, con tecnologías médicas, surgiendo así centros, por ejemplo, de biomedicina, o, por ejemplo, ingeniería con biología, resultando en biotecnología, etcétera. Obviamente que como un resultado Israel tiene varios premios Nobel, la mayoría de ellos son en el área de ciencia, específicamente en el área de química, y dos en el área de economía y una en el área de biología. Centros de transferencia de tecnología. Los centros de transferencia de tecnología están asociados en el ITTTN, Israel Tech Transfer Organization, que reúne 17 centros. Estos centros son no resultados, sino son parte de universidades, centros de investigación y hospitales. ¿Cuál es la misión? La misión es comercializar tecnologías que de los estudiantes, de los investigadores, y las actividades que reúne son evaluación de los inventos, la protección de esos inventos, ya sea como propiedad intelectual o como secreto, facilitación de los incentivos del gobierno, cómo introducir incentivos del gobierno dentro de la investigación, negociación, eh, todo el frente, ir al frente con la industria y llevar a cabo la conexión entre la industria y la universidad, licenciar las tecnologías, incorporación de spin-off que están basados en tecnologías de la universidad, e invertir en compañías afiliadas a la universidad. Eso es interesante porque cuando un centro de tecnología, de transferencia de tecnología funciona bien, crea una ganancia. Parte de la ganancia vuelve a la universidad para investigación y otra parte se usa para invertir y incentivar compañías que surgieron de la misma universidad. La idea básica es llegar de la investigación al mercado. ¿Y cómo? Varias formas. Spin-out puede ser creando una compañía, haciendo licenciamiento o colaboración con la industria. ¿Por qué es importante? Varias razones. En primer lugar, para los investigadores. Le da la posibilidad de recibir regalías de los inventos. A la industria trae nueva tecnología. Las universidades obviamente llevan sus regalías y ganancias. Se crean fondos de investigación, economía, a los inversores, obviamente, que reciben su ganancia misma e impacto social. Lo más importante hoy en día que me gustaría compartir, según mi punto de vista, son dos cosas. En primer lugar, el impacto social. En el momento que un país tiene nuevas tecnologías, necesita nuevos puestos de trabajo, necesita educación para la gente y para poder trabajar en las nuevas posiciones. Y la segunda es la economía. Es una forma de crear una economía innovativa, una economía que es independiente, que no depende de otros países, sino que depende de que se abastece a sí misma. Hoy en día hay 1.460 tecnologías para ser licenciadas, de 17 centros, como les dije antes, de transferencia, y 441 historias, éxitos. Arriba pueden ver un gráfico en color de cuáles son la división, la segmentación de las tecnologías. Si vemos, por ejemplo, lo que pasó en el último año, tenemos que en inversiones de tecnologías salidas de la universidad, 2021, durante el corona, 737 millones de dólares, y el año todavía no se terminó. Compañías hoy en día, la mayoría van a ver que son compañías en estado de semilla,
y compañías que son públicas son las menores. La división va desde semilla a compañías en desarrollo. Y el último gráfico les muestra un poco los negocios que hubo en el 2021, o sea, este año, hasta hoy, que tenemos 12 Merchant Acquisition y compañías que llegaron a la bolsa. Si tienen preguntas, podemos hacer ahora o después, como ustedes quieran. Cuando hablamos de inversiones, hablamos de compañías de los nombres que están relacionadas con con ciencias naturales, específicamente con dispositivos médicos. También en el tema de IPO, Itamar, Cartigel y Symbionics. Symbionics no, pero Itamar y Cartigel son compañías asociadas con dispositivos médicos. ¿Cuál es el gran desafío? ¿Okay? El desafío es combinar dos mundos que son totalmente distintos. En primer lugar tenemos la academia. La academia la razón de vivir de la academia es crear conocimiento. Por el otro lado, la industria es muy específica. La industria va directamente a productos y servicios. La motivación en la academia es investigación, libre investigación. En la industria es ganancia. No hay todo tipo de investigación y desarrollo, tiene que ir directamente a una ganancia. El foco, obviamente, distintos en la academia, distintos temas científicos, cuando en la industria estamos hablando de segmentos específicos. ¿Cómo se transfiere la tecnología? En la academia, obviamente, publicaciones, cuando en la industria todo es confidencial, información secreta. Las razones son distintas y las formas de trabajar son distintas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se combina? Una de las cosas que me parece la forma más simple de explicarlo es con el fútbol. Tenemos por un lado el juego brasilero, el juego bonito, donde todo el tiempo es un show, se pasa la pelota de uno a otro. Por el otro lado tenemos ejemplos discúlpenme en Chile, pero del fútbol argentino. Tenemos goles son amores y no buenas razones, pero el método que triunfa es ganar, gustar y golear. Es jugar bien y meter goles, obviamente. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo se crea esa combinación? En primer lugar, tenemos la academia. La academia que se dedica a la investigación, que como resultado de la investigación hay inventos. Estos inventos son patentados. En el momento que hay una patente, hay un tiempo de vida. La patente, como saben, empieza con una aplicación, toma unos meses, unos años, hasta que sí se puede dar una patente, se da una patente. Y esto también lleva tiempo y plata. Y por el otro lado tenemos la industria que está buscando por soluciones a problemas. El nombre del juego acá es ir, por un lado, de la academia a la industria, ofrecer tecnología, y por el otro lado, es escuchar a la industria. ¿Cuáles son las necesidades de la industria? Y poder ofrecerle soluciones en la academia. Un ejemplo que tengo de mi experiencia es cuando empecé a trabajar en el TecNio, un investigador de la Facultad de Química tenía un proyecto, una formulación para poder liberar un remedio en la piel de tal forma que no afecte a la zona que estaba alrededor. Ahora, todo el tiempo él pensó en ir a la parte farmacéutica. Por el otro lado, un día, hablando con Bayer, estaban buscando una formulación para poder deliberar un veneno a insectos y otras cosas. La misma tecnología que el investigador pensó en usar para deliberar un remedio, Bayer la adquirió para usar en los campos para evitar la infección con cierto tipo de insectos, etc. O sea, hay que estar acá abierto, con la cabeza abierta, viendo no solamente qué tengo para ofrecer, sino qué es lo que la industria está buscando. ¿Cómo es el camino? ¿Cómo es que funciona una unidad de transferencia de tecnología? En primer lugar, es una oficina que reúne funciones asociadas con el mercado, patentes y la comercialización
y perdón, la comercialización y la academia, 4 puntos. Llega un investigador con un invento, el invento es explicado a la unidad decide, lo evalúa y decide si vale la pena protegerlo o no. ¿En base a qué se decide? Dos cosas. Si tiene una razón de existir y si tiene un mercado. No solo alcanza un buen invento si no se puede vender. ¿Ok? Hay que tener eso en cuenta. Luego se decide si hay que hacer adicionales investigaciones para poder comercializarlo y en caso de que esté listo, de que haya suficiente información, se prueba de comercializar. Eh, el proceso este, que es un proceso que está en un slide, es un proceso que puede tomar varios meses y tiene que ser realizado lo antes posible. No se olviden que mantener una patente cuesta plata. En el momento que la unidad de transferencia no llega a ser el licenciamiento, es plata que se tira. O sea, es muy importante llegar al momento de la patente con suficiente información para poder comercializar. Este es un ejemplo de tipos de patentes y lo más interesante de este slide es que la mayoría van a necesidades humanas. O sea, y es algo que es muy característico de Israel, que es buscar soluciones a problemas y no inventar problemas, ¿ok? Yo sé que suena cómico, pero no es así, es buscar qué es lo que el mercado necesita, y no solo nacional, sino también internacional. Este es un ejemplo un poco sobre las geografías donde se aplican patentes, una idea de las universidades líderes en patentes. Por ejemplo, el Technion está en los primeros números, luego viene la ISUM, que es de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Por lo general, las entradas de las patentes representan hasta un máximo del 2% del presupuesto total de la universidad. Y este gráfico muestra un poco los campos de las startups que son establecidos, los spin-offs de las universidades, y lo más interesante son las ciencias naturales nuevamente. Esta es otra estadística que les muestra dónde la cantidad de startups establecidas por las distintas universidades, donde la Universidad Hebrea de Jerusalén tiene 53 startups versus el Technion 35, 20, Tel Aviv 13 y el Instituto Weizmann 10. ¿A qué me refiero startups? Startups son compañías que se levantan en base a tecnologías desarrolladas en la universidad. Este gráfico, que es un poco viejo, desde el 2017-2018, es uno de los más importantes de hoy. ¿Por qué? Porque lo que muestra fueron los 5 mayores negocios que hubo entre el 2017 y el 2018. ¿Y qué tenemos? Tenemos en primer lugar Intel, que adquiere la compañía Mobileye por 15 billones de dólares. Luego tenemos Gilead, y la compañía farmacéutica que adquiere Kite por 11 billones de dólares. Kite desarrolla sistema de inmunoterapia para cáncer. Medtronic en Estados Unidos adquiere Mazor por 1.6 billones. Luego tenemos Mitsubishi Neuroderm, Aristocrat, Plarium por medio billón de dólares. ¿Qué es lo interesante de este gráfico? Las 3 primeras deals que están en el gráfico son tecnologías de universidades. Mobileye, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Kite, del Instituto Weizmann, y Mazor, del Technion. Kite es una historia interesante porque Kite, el Instituto Weizmann, decidió no patentarla, decidió que la tecnología era demasiado ciencia ficción. Este es un punto importante. O sea, ¿dónde está el límite entre la realidad y la ciencia ficción? Y decidió no patentarla y le dio el derecho al inventor, al profesor, a pagar él la patente, a cubrir la patente, y en caso de que tuviera éxito, le daba al instituto 20% de regalías en base a las ganancias. Y tuvo éxito. Como ven, tuvo éxito. Kite fue licenciada solamente en la primera fase de los estudios clínicos. Les da una idea de la importancia de la tecnología.
Estos son ejemplos de spin-off que salieron de las universidades. Me detengo en el tema de salud con estos tres. ¿Por qué? Porque están relacionados con células madres. Células madres es uno de los grandes avances hoy en día en la academia, en la parte de ciencias naturales, que está llevando muy lejos, como desde curar enfermedades hasta crear órganos artificiales. Novocure es una empresa que salió de la Facultad de Medicina, que por ejemplo la señora esta tiene un casco en la cabeza. El casco es un sistema, un campo electromagnético que inhibe el crecimiento del cáncer. Y esta compañía es interesante porque en el 2019, antes del COVID, la evaluación en Nasdaq era de casi 2 billones de dólares. Hoy está en casi 10 billones de dólares. Una de las razones del valor que subió fue que una aprobación del FDA, al principio fue aprobado nada más para recurrencia del cáncer y luego fue aprobado para aparición del cáncer. Esto creó que el valor en Nasdaq suba en forma increíble. Luego tenemos Acilect, un remedio para el Parkinson, que fue desarrollado en la Facultad de Medicina del Technion y fue llevado al mercado por Teva Pharmaceutical, que el efecto del remedio es para las primeras etapas del Parkinson. Mazor, como les dije antes, que se dedica a Mazor, en hebreo quiere decir serrucho, es un robot que hace operación de la columna vertebral. En el tema de Agrotech hay un proyecto muy interesante. No sé si ven, o sea, me van a preguntar qué tiene que ver Agrotech con el salmón. Tiene mucho que ver. Lo que ven es el color de la carne del salmón, que el color de la carne es rosa. Me imagino que muchos conocen por qué, en especial en Chile, que donde se crían salmo para producir astaxantina. Astaxantina es un carotenoide similar al que hay en la zanahoria. La Universidad de Ben Gurión desarrolló un sistema para poder producir astaxantina de microalgas. La microalga se llama Hematococcus pluvialis y luego, años posteriores, creo que fueron desde que salió la patente, 5 años, se levantó en el medio del desierto, en el sur de Israel, la planta de alga Technologies. Pueden ver acá la zona desértica, estos son paneles de energía solar, y estos son los tubos, los fotobioreactores, donde se cultiva el alga, la microalga, que produce, como ven, el color rojo, produce la astaxantina. Es un ejemplo interesante, porque de algo que es totalmente inesperado, de que en el medio del desierto se pueda producir la astaxantina, que produce el salmón en el mar o en lugares donde hay agua de más. Incentivos del gobierno. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es el tamaño de la inversión y el tiempo de comercialización de las tecnologías o del tiempo que llevan las tecnologías en llegar al mercado. Por ejemplo, software hablamos de 0 a 2 años, el costo en R&D puede llegar a 3 millones de dólares, en cambio biotecnología hablamos de 10 a 15 años con un costo mucho más alto y materiales avanzados, obviamente que los números son de investigación más. El tema, ¿cómo se dice? La inversión para llevar, el comercializar o los costos de comercialización son astronómicos. Software estamos hablando de 1 a 10 millones de dólares, en cambio en biotecnología llegamos a 1 billón y es poco. Hay compañías que invierten mucho más plata. ¿Cómo se da el primer paso? El primer paso, con la ayuda de un amigo, que en este caso es el gobierno, que da incentivos. Incentivos que ayudan a llegar de la investigación al desarrollo. Y hay varios tipos de incentivos. En primer lugar, en la parte académica, es proporcionando un matching de 85% a 200.000 dólares, que ayudan a llevar una idea a una prueba de concepto. Luego tenemos colaboración, que es plata que matching, por ejemplo, en el programa NOFART,
90% de $125.000 para poder ayudar a comercializar tecnologías. Y luego tenemos programas más adelantados que llegan a matching de 66% de $800.000 aproximadamente, que son dedicados a poder llevar tecnologías del laboratorio a escala de pilot, o sea, a un punto de casi producción. Luego tenemos el sistema de incubadoras, que están formados por capitales públicos y capitales del Estado. Por lo general son 85% capital del gobierno y 15% privado, que proporcionan a la nueva compañía un capital de $860.000 hoy en día, según el valor del dólar, y están distribuidos en todo el país. Si la compañía no tiene éxito, no hay ninguna deuda con el Estado, pero si la compañía tiene éxito, hay una regalía de 3% de las ganancias producidas por cada una. Luego tenemos los centros multinacionales. Los centros multinacionales, por lo general, son un resultado de compañías que fueron compradas por compañías grandes, como les mostré antes, Mobileye por Intel, etcétera, que en el momento que adquieren una compañía o una startup, ponen el cartel de la nueva compañía, y así va creciendo el número de centros multinacionales. Por ejemplo, estamos hablando hoy en día de 365 centros de investigación y desarrollo multinacionales. Es una forma también de atraer capitales exteriores. Se da una idea de un poco del tema de cómo fue creciendo la presencia internacional durante los años, incluyendo todo tipo de compañías. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que siempre veo es Ford Motor y General Motors en un país que no produce vehículos. O sea, la intención de estos centros no es solamente en producir el producto final, sino en producir partes del producto final. Esta es un poco la distribución de los centros multinacionales. Por ejemplo, Google abrió el primer centro en el 2006, hoy en día tiene 2, adquirió 5 compañías y tiene contratado 500 personas con una ganancia anual de $500 millones. IBM empezó muy temprano, en 1949, hoy en día tiene 9 centros, adquirió 15 compañías, 2.200 empleados e invirtió $3 billones. Intel en 1974. Intel es la única compañía que abrió un centro de manufacturación en Israel. Por lo general, Israel es un país más para investigación y desarrollo que para producción, pero sí todo abrió un centro y por razón por la cual tiene más de 10.000 empleados. Y luego Apple, recién en el 2012, hoy en día tiene 2 centros de investigación con más de 800 empleados. Y ahora sí, voy sumarizando. Y una de las preguntas que siempre me dice es si es bueno o malo patentar una idea. O sea, estamos hablando de una universidad, estamos hablando de un centro que es académico, donde les comenté antes las grandes diferencias con la industria. Y no les voy a contestar a las preguntas, pero les voy a dar un ejemplo. En 1927 nace César Milstein. César Milstein, que estudió en Argentina, luego estuvo en Oxford, en 1975 publica un paper, que no fue un full paper, fue una comunicación, para poder crear anticuerpos monoclonales. ¿Okay? En 1984 recibe el premio Nobel. Desde que recibe el premio Nobel, en 1986, sale el primer remedio basado en anticuerpos monoclonales. Hoy en día hay más de 17 anticuerpos monoclonales aprobados por el FDA para uso en medicina, y obviamente cada vez son más. En noviembre del 2019 la FDA autorizó el uso de el nombre este es difícil para mí también, autorizó el nombre de bamlanivimab para tratamiento del COVID-19. La idea de César nunca fue patentada,
nunca fue patentada. Hoy en día el mercado llega a 250 billones de dólares. O sea, está predicto, pero créanme que ya están más de 200. Y es interesante, ¿por qué? Porque nunca sacó una patente. Ahora, aunque de todas formas, el hecho de no sacar una patente no es que empujó o ayudó a que se produzcan más remedios. Aunque hubiera sacado una patente, se hubieran producido la misma cantidad de remedios porque solamente compañías que tienen un capital de billones de dólares pueden llegar con este tipo de tecnologías al mercado. Es un punto interesante, hay una discusión muy grande en el área científica entre los investigadores si un invento de la universidad tiene que ser patentado o no. Eso es algo que lo dejo abierto, cada uno tiene su opinión y es respetable. Y por último, un poco de todo, me gustaría terminar con un poco con Serrat, que, o sea, desde el emprendimiento al startup, a la transferencia de tecnología, es un camino que, o sea, que se va haciendo al caminar y, y a medida se van haciendo errores, no es fácil, es difícil, pero es lindo, es interesante. Y ahora sí, preguntas, si hay alguien atrás, porque yo no veo a nadie. A veces me están mirando todos acá a ver si estoy hablando solo. Si hay alguien que diga algo. Ah, estás ahí, Eh, Fanny. sí, no, estaba atento a la presentación y bueno, nos llegaron algunas preguntas de forma interna. La primera hace referencia a, aquí está. Hace referencia a, en caso de un emprendimiento del sector agrícola, ¿quiénes deberían ser mis primeras alianzas para lograr un desarrollo? Oh, excelente pregunta. ¿Quién la hizo? Carola, por interno. Carola. Ok, va para Carola. ¿Quién? La gente no tiene cámara. Le das vergüenza, son vergonzosos. No, es que ellos nos ven, pero están en rol de espectadores nomás. Ah, ok. Mira, en primer lugar lo que necesitas definir el producto. O sea, no es definir quiero hacer una startup, es definir qué producto vas a hacer. Yo, por ejemplo, estoy con el trabajo de los paneles de Mycelium. Mycelium es un hongo y viene a reemplazar el epoxi poliestireno. Ahora, yo sé cuál es mi producto. ¿Cuál es mi materia prima? Es dos cosas. En primer lugar, el residuo orgánico y en segundo lugar, el hongo que crece y que va creando un polímero natural. Ahora, por ejemplo, mi materia prima es el hemp. El hemp es, o el cáñamo, que es la planta que produce el CBD. Y estoy buscando, para poder producir, mi primer paso es buscar un proveedor, o sea, un lugar donde cultiven hemp y tengan residuos, porque ellos son los que necesitan deshacerse del residuo. Para mí va a ser mi materia prima y puedo crear una colaboración que dé un win-win situation para ambos. O sea, primero definir el producto y luego definir cuáles son las necesidades. Perfecto. Santiago, si tuvieras que darle un consejo a los emprendedores que nos están viendo, ¿cuál sería para los emprendedores que recién están formulando sus proyectos de innovación o proyectos enfocados en solucionar problemáticas relacionadas con el agro? Mira, tres cosas. O sea, en realidad, tres preguntas. ¿Qué, por qué y cómo? Cualquier persona que tiene una idea nueva y puede resolver estas tres preguntas, no me necesita, no necesita a nadie. Tiene que entender qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y cómo lo va a hacer. Cómo lo va a hacer es obviamente el plan de negocios. Si tiene esa solución, es lo primero que le puedo recomendar a cualquier persona que quiere salir a ser startupista. Mónica nos pregunta, ¿qué deberíamos tomar en cuenta a la hora de elegir una tecnología en el agro? En primer lugar, obviamente, la necesidad, ¿no? Que haya una necesidad en el mercado. Y de ahí viene la tecnología. Por ejemplo, una necesidad, les voy a dar un ejemplo de una necesidad hoy en día en el mercado.
comida. Hay un problema, está creciendo la población mundial. Europa dice que en 2050 no va a haber comida para la cantidad de humanos en Europa. Ahí tenemos un problema. Una solución que puede venir de la agricultura puede ser, por ejemplo, hablamos antes de las algas. Las algas, la espirulina, es un proveedor de proteínas. La carne cultivada. Hoy en día la carne se están desarrollando sistemas para hacer carne en un bioreactor. Se está haciendo la misma tecnología para hacer leche y la misma tecnología para el cannabis, que esa es otra cosa, pero la misma tecnología. Estamos viendo cómo resolver un problema en base a los recursos naturales. Otro ejemplo es el uso de los hongos, que es uno de los productos o sea, naturales o de la agricultura que puede ser usado para distintas funciones. En primer lugar, es la sinergia que hay entre los hongos y las bacterias para las plantas. En segundo lugar, es como les comenté antes, el proyecto que estoy haciendo para usar los residuos de la agricultura para crear, ¿cómo se dice?, paneles acústicos, etcétera. Podemos ir desde los hongos mágicos, no mágicos, los hongos psicodélicos, alimentación, cosmética, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de la agricultura, de un solo punto de la agricultura. Es cómo crear más valor en menos tierra. Esa es hoy en día una de las grandes necesidades mundiales. Sin entrar, eso también es importante, sin entrar en la ingeniería genética, lo que se llama GMO. Eso es un desafío. Hoy en día se usa mucho, no sé, tanto en Chile, pero se usa mucho en el mundo toda la tecnología de CRISPR-Cas9, que da la posibilidad de editar un gen y sin hacer un cambio genético, curar un gen que está mal y poder producir, llegar a una productividad más alta. Genial. Tenemos una última pregunta de Raúl. Raúl nos dice, generar un producto tecnológico en el agro conlleva estar atento a la estacionalidad y a la resistencia al cambio de los usuarios. ¿Cómo podría bajar el riesgo teniendo en cuenta estas dos variables? Las variables son la estacionalidad y la resistencia al cambio. Wow, la resistencia al cambio es algo que existe en todo. No hay ninguna persona que esté sentada hoy en día, qué sé yo, en coma de decisión que quiera salir un día de lluvia sin paraguas a dar una vuelta a manzana. O sea, cómo cambiar es incentivando a la gente. Y voy a contar un chiste que escuché una vez cuando era chico en Argentina. Era un tipo, una persona, perdón, estaba sentado abajo de un árbol y tenía ovejas dando vuelta pastando. Entonces viene otro y lo ve y le dice, escúchame, están las ovejas sueltas. Si pones un cerco, las ovejas no se van a escapar. Entonces le pregunta al que estaba sentado abajo del árbol, le dice, ok, pongo un cerco y qué. Entonces le dice, bueno, entonces pones un cerco y podés agregar alrededor del cerco vacas y pones otro cerco y también tenés vacas. Entonces le dice, ok, ¿y entonces qué? ¿Qué gano? Entonces le dice, bueno, entonces si vas a tener muchas vacas, vas a tener muchas ovejas, vas a poder hacer mucha plata y vas a estar sentado en tu sillón en el medio de un salón, una casa hermosa, sin hacer nada. Entonces el muchacho que está abajo del árbol lo mira y le dice, ¿y ahora qué estoy haciendo? ¿Ok? ¿Cómo hago para cambiar? No puedo proporcionar el cambio ofreciendo lo mismo, tengo que ofrecer algo distinto. O sea, todo cambio a algo así tiene que venir con un valor agregado. Por ejemplo, puedo ofrecer oportunidad de comunicarse con otra persona por un teléfono digital o usar tecnología para ver televisión o aprender, etcétera, etcétera, van no ofreciendo el mismo. La única forma de crear el valor agregado y sacar de la rutina es ofreciendo algo, algo que no se tiene y algo que se quiere. No sé si me explico. Sí, El chiste es de Luis Landricina, está bueno, a mí me gusta. sí, se entiende bastante bien.
Bueno, muchas gracias por sus preguntas y esperamos que hayan quedado resueltas todas sus dudas. Eh, Finalmente, Santiago, queremos agradecer tu participación en esta gira virtual y queremos agradecer la participación también de todos los asistentes. Esperamos que todos estos conocimientos que estamos incorporando y estas experiencias también les ayuden a generar mejores proyectos y también a lograr el crecimiento de en sus áreas y también ayudarnos a adaptarnos finalmente a estos cambios que estamos viviendo en el día a día y las necesidades que tiene el sector agrícola en nuestro país. Bueno, les quería comentar, Santiago, ¿tiene algunas palabras para finalizar? Sí, que es muy importante para crear el sistema, un ecosistema que sea funcional y que sea efectivo, es también mirar afuera, no solo adentro. Muchas veces los países tienden a buscar capitales, a buscar problemas in-house. Y hoy en día estamos viviendo en un mundo virtual. Muy importante es mi recomendación, es buscar problemas afuera. Europa es uno de los líderes en problemas. Está lleno de problemas, no sé por qué, pero está lleno de problemas. Es entender cuáles son los problemas y cómo se entiende eso. Se puede ir, por ejemplo, a las oficinas donde dan grants, donde dan plata y ver en qué están dando, cuáles son las oportunidades. Y ahí van a entender y van a poder buscar problemas reales para poder dar soluciones. El segundo lugar es la asociación con países desarrollados. O sea, no quiero decir que Chile no sea desarrollado, no me malentiendan, pero países que están más desarrollados o países que se complementan, países que pueden traer tecnología digital a un mundo agro o viceversa, porque ambos se necesitan. Y proteger el invento en forma de propiedad intelectual, obviamente que se pueden reclutar capitales en el exterior y de esa forma también independizarse un poco de la asistencia gubernamental y poder crear un ecosistema independiente. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Los dejamos invitados a la próxima charla de este seminario. A las 15 horas vamos a estar con Gerardo Abramovich de una empresa que se llama Afron. Les invitamos a todos que nos sigan en nuestras redes sociales y también en la web de AgroSeller. Se vienen hartas actividades, así que los invitamos a estar atentos. Muchas gracias nuevamente, Santiago, y muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, Farid, por la invitación. Que Chao. estén muy bien, buena tarde. Buenas tardes.